Información inmediata. 7 empresas incluidas en las categorías AB1 y AB2 se rigen desde este lunes al denominado apagón industrial anunciado por el gobierno. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía, para hablar sobre el impacto del apagón industrial a 7 empresas, algo que ha sido ya motivo de preocupación principalmente, evidentemente, en el sector industrial. Ingeniero Benalcázar, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Fausto. Un gusto estar de regreso en FM Mundo. Gracias nuevamente a usted, ingeniero. La decisión adoptada por el gobierno, ¿necesaria o un grave error? Yo creo que es necesaria. Todos tenemos que ser realistas. Veamos lo que hemos vivido en los últimos 3 meses y creo que sería un gravísimo error de cámaras, de asociaciones, industria en general, querer esperar un milagro cuando estamos conscientes que para contar con 1 megavatio adicional y con cientos o miles de megavatios se requieren cientos o miles de millones de dólares para poder alcanzar esa sostenibilidad energética. La realidad es que el gobierno actual tuvo que enfrentar una situación que venía acumulándose por varios años y tuvo el coraje y la decisión, que no le quedaba de otra manera, de enfrentarlo. Entonces, el hecho de que las circunstancias y condiciones que hayan empujado para contar con ese abastecimiento de energía y no se hayan concretado. Ejemplo claro, contaban con tantas unidades que llegaban y arrancaban a comienzos de noviembre, otras a comienzos de diciembre, no se han concretado. Lleva a medidas drásticas como estas, que van a tener un impacto en la económica, sí, pero por otro lado, también creo que se ha puesto al ciudadano común, al ciudadano de a pie, como se dice vulgarmente, como prioridad. No obstante, y precisamente a lo que usted se refiere, por ejemplo, estas unidades que se contrataron desde agosto pasado para inicios de noviembre, finales de noviembre y finales de diciembre. Ninguna de las 3 contratos con 2 empresas, Progen y ATM, no se han concretado. Hablamos ya de presuntos incumplimientos, la empresa también ha dado su respuesta, hemos sido testigos de desmentidos de lado y lado, pero ahí hay una falta de gestión evidente y imposible de ocultar, porque no hemos logrado generar más de 100 megavatios con una barcaza que tampoco genera los 100, creo que está sobre los 80 apenas hoy día, y hay una falta de gestión. No sé si es una falta de gestión, yo creo que es una serie de eventos que se han dado uno tras otro. Recordemos que hubo un superministro encargado que llegó a finales de abril y en mayo hizo los viajes internacionales requeridos para confirmar que una de estas empresas, la que tiene base en Florida, cumplía con los requisitos y en realidad no iba a ser un problema. Y la otra, que tiene los equipos y demás en el Medio Oriente, en Líbano, iba a despachar aproximadamente en las fechas que usted hizo referencia. El señor cambia, nombra una nueva ministra, una ministra encargada, que yo creo que ha sido muy transparente. Yo creo que las revelaciones o las notificaciones que ella dio en un programa de televisión la semana pasada, el 13 o el 14, en donde ella dice, ni siquiera sé si están los equipos bien o si de los equipos ni siquiera sé de dónde vienen. Es una situación en la cual, como cabeza de un ministerio tan importante, por más encargada que esté, le toca ser transparente, y eso yo saludo y creo que es importantísimo. Tristemente ya se hizo un pronunciamiento formal de la Contraloría General del Estado por los montos de estos contratos, justo los 2 que usted hace referencia, que se iniciaba un examen especial. Eso es regular, es normal, especialmente en condiciones de emergencia. Lo que sí yo creo que hay que resaltar es logros muy importantes, como haber logrado incrementar casi en 800 megas, restaurando la parte del parque termoeléctrico del país que estuvo, ya lo dije antes, realistas, 7 años casi abandonado. Varias administraciones, varios gobiernos, se logró tomar decisiones también que el futuro lo dirán si fueron adecuadas o no, pero por ahora son adecuadas, como la contratación de la barcaza de 100 megas, una postergación de hacer una nueva contratación, una contradicción bajo esta nueva ministra, se dice, sí, vamos a contratar 2 más,
Es decir, como sea, están buscando cómo tapar un vacío de 1.400 megas. ¿Sí? No es nada fácil. Lo que ocurre es que lo que ocurre es que también los ecuatorianos, y creo que deberíamos acostumbrarnos a exigir de las autoridades eficiencia por sobre todas las cosas. Me refiero a la contratación, no que si se cae un contrato, pues entendible, hay empresarios irresponsables, eso se puede entender que nos pueda tocar para mala suerte algo así, pero que nos toque 1, 2, 3, ya vienen otros que seguramente pasa lo mismo para el próximo año. Entonces, no necesariamente están fallando solo los empresarios. Nos ofrecieron energía para este fin de año, no ha llegado, nos ofrecen para el primer semestre del 2025, muy posiblemente no llegue. Correctamente. Y también hay que ver otra cosa, no solo estos empresarios que están en el negocio de la venta de energía y que sabrán. Y quienes están dentro de Select también, evidentemente. Hacer su ganancia, porque nadie trabaja gratis. Pero también hay que tomar en cuenta que hay un organismo del Estado que representa estos intereses y representa nuestros intereses y firma los contratos con estas empresas que deberían ser mucho más eficientes y que en el pasado no sé cómo podemos esperar que todo sea diferente si prácticamente son las mismas personas de siempre. Estamos hablando de Entonces, no es que milagrosamente tenemos un presidente Noboa y una ministra Manzano que comienza a exigir las cosas y todo va a cambiar. Difícilmente. Sabemos que hay un sistema que está en muchas formas en el pasado que no tiene interés de que el sector privado crezca. Contradictoriamente, desde el gobierno, yo creo que se logró algo muy importante con estos nuevos cambios en la ley y que abre la puerta hacia la generación eléctrica privada y un potencial mercado de venta privado, similar a lo que se ha hecho en Perú y en Colombia, que ese es el gran diferenciador con estos dos países que no están teniendo estos apagones, porque el sector privado participa y es parte del proceso de generación, transmisión y distribución. Y ese será un y eso cambio, sí hay que resaltar, ese que la será un cambio fundamental. supo apoyar y hacer el gran cambio de 10 megas a 100 megas, que sí hace una gran diferencia. Un proyecto de 300 millones versus un proyecto exagerando de 15, 20 millones. Pero va a permitir que a futuro podamos contar. Y de cuando a futuro estamos hablando de 3, 4 años. Porque es lo que toma hacer una central hidroeléctrica de 80, 90, 100 megas. Ahora, usted estuvo, y precisamente así lo hemos presentado, como ex viceministro de Energía. Usted ya detectó en su momento, recuérdenos también los años, este tipo de acciones dentro de Select, la gran contratista que nos tiene ahora en estos problemas. Es decir, usted dice se han mantenido muchas de estas personas, evidentemente, y algunos conocemos los nombres de las personas que están dentro de Select, que se han quedado en Select y que han seguido haciendo este tipo de contratos con evidente y claro perjuicio para el Estado. ¿Ya identificó usted en algún momento esto? Permítame aclarar un tema. Yo estuve al frente del viceministerio de Minas y en mi segunda administración muy de cerca con el ministro de Energía y Minas, ingeniero René Ortiz, y en esa segunda ocasión lideré un equipo junto a él para buscar la manera de mejorar y optimizar en los temas eléctricos y energéticos del país. Solo aclaro eso. Yo nunca he sido viceministro de Energía, nunca he estado ni actuando como tal, pero sí he estado como ministro subrogante de energía. Se logró para entonces identificar. Pero volviendo a la segunda parte, en la segunda gestión se identificó claramente las necesidades de que los procesos y las leyes que enmarcaban con los reglamentos respectivos, todas las posibilidades de generación, autogeneración y transmisión tenían que ser optimizados, tenían que ser mejorados y tenían que romper si cabe el término, una oposición interna profunda, muy enraizada desde el Ministerio anterior de Electricidad y después del Viceministerio de Energía Renovable y Electricidad, donde el Estado debe ser todo. Una cultura que viene desde una constitución del 2008 en donde el papá Estado debe proveer, debe hacer, y no se puede delegar al sector privado, es algo que se identificó. Algunas cosas se lograron cambiar y se lograron modificar algunos reglamentos y eso queda como base para los cambios sustanciales que se vieron venir en esta administración. Lamentablemente en el gobierno anterior poco o nada se logró concretar, con excepción de un cambio a un reglamento que dio el paso
de continuidad a lo que era generación y autogeneración. Porque la autogeneración es el mejor camino para que las empresas que tienen necesidades y saben que el Estado no les va a proveer, puedan autoproveerse, integrándose al sistema nacional interconectado y de forma concreta no tener que enfrentar situaciones como las que estamos viviendo este momento en el país. Ahora, es importante también determinar más allá de las instituciones como tal, porque hablamos de SELEC, del ministerio como instituciones, es evidente que hay problemas normativos, lo cual ya se intenta reparar, pero se ha hablado mucho sobre la presencia de mafias internamente, por ejemplo, en SELEC, que han sido quienes han estado completamente boicoteando este tipo de procesos, que han sido quienes han estado, para ponerlo de otra forma, poniéndoles el pie a las autoridades para que no se concreten procesos, para que se llegue a este tipo de problemas. ¿Usted logró identificar, si no con nombres, pero o al menos percibir que había este tipo de problemas dentro de SELEC? A ver, no solamente dentro de SELEC, le puedo garantizar que todas las entidades adscritas y que están vinculadas al gran Ministerio de Energía y Minas, que eso, haciendo un paréntesis, creo que es un gran error que el Ecuador, por unas circunstancias del 2018, que fue el presidente de turno requerido que se fusionen 3 ministerios que son pilares económicos del país y pilares del desarrollo del país en una sola entidad, es un gravísimo error. Que lo estamos viendo ahora. Este gobierno ya ha dado ejemplos. Algo pasaba de manera igual en el sector de las agencias de regulación y control. Este presidente en mayo escuchó la necesidad de los sectores y las volvió a separar: hidrocarburos, energía, minas. Las zonales, ajá. Esto sucede que dentro de este mega dragón de 3 cabezas, sí existen grupos que tienen una mentalidad política de generar problemas en todo sentido. Lo puedo asegurar, se ha visto eso en minería, se ha visto eso en energía, se ha visto eso en petróleo. Hablamos de más. Entonces es muy difícil que, si usted no cuenta con el apoyo de esos grupos de nivel 2, 3, entiéndase, nivel 2 son aquellos que reportan directo al ministro, nivel 1 los que están directo como viceministros y ministro, no tienen el apoyo de esos niveles 2 y 3, todas las cosas son complicadas, nada es fácil. En una entrevista de la semana pasada me decían si se requiere mano dura en el sector minero, energético y petrolero. Es uno de los sectores que más mano dura requiere, y esa mano dura solo puede venir desde el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo entiende y está comprometido que, más allá de generar ingentes recursos para el Estado, para el erario nacional, también debe haber una convicción de hacer un cambio y tener la habilidad y el poder político de deshacerse de ciertos elementos. Pero veamos cómo se repiten nombres, cómo nuevas personas llegan. Arrancamos con un discurso de que la juventud es el cambio, es una maravilla para el cambio en muchas cosas. Puede ser que sí, pero en la experiencia y en la necesidad de contar con profesionales de experiencia, se repiten y se vuelven a contratar personas que estuvieron en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lasso, en el gobierno de Moreno, y eso a veces es contradictorio con lo que se quiere llegar a un norte diferente. Ahí lo tenemos a Fabián Calero también, que viene de otras administraciones y hasta ahora no hay tampoco, al menos en la práctica, resultados para superar esta crisis. Ingeniero Benalcázar, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Siempre a las órdenes, Fausto, y un gusto estar con FM Mundo. Gracias nuevamente. El ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, hablando sobre el impacto del apagón industrial en 7 empresas. También se ha referido a lo que ocurre alrededor de todo el sector eléctrico, el porqué de esta crisis. También hay problemas en las contrataciones, en la generación nueva ofrecida por parte del gobierno, evidentemente reconociendo que hay personas, hay gente que está enquistada dentro de estas empresas, SELEC, entre otras, que evidentemente están trabajando para impedir el superar la crisis en el sector. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando